Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Han ido muchos pequeños a pedirles truco o trato a sus puertas, han tocado en sus hogares reclamando caramelos y se han llevado quizás un grandísimo susto. No lo sabemos. En la mía aún no lo sé porque aún no he vuelto a casa en esta noche. Sin embargo, lo que está claro es que aquí comienza el Ye Especial Halloween 2, porque ya comenzábamos con esta temática ayer. ¿Qué quiere decir esto de Halloween 2? Bueno, que en la pasada Feria del Coleccionismo, celebrada en Mieres, bueno, pues habrá aproximadamente un mes, se dieron cita algunas de las voces más autorizadas en los medios de comunicación, en la radio, en la prensa, en la televisión, que hablan del misterio, de lo más oscuro, del más allá. Bueno, pues hemos querido hacer una recopilación de los mismos, tal y como ayer hacíamos con Miguel Blanco, pues hoy les ofrecemos otros 3 autores para una noche de miedo. Bueno, pues entonces esta Feria Internacional de Coleccionismo de Mieres, además de tener, bueno, pues cientos de stands, recuerdos, objetos de lo más variado, tiene 2 temáticas principales. Una es la de las actrices y actores de doblaje y otra es el misterio. Bueno, pues el especial misterio que se viene celebrando durante toda la feria y que ha congregado, bueno, pues a especialistas en la materia. El primero de ellos que se encuentra con nosotros esta noche es Mariano Fernández Urresti. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Mariano Fernández Urresti es licenciado en Historia y es una de las voces autorizadas para hablar de temas que van a caballo, entiendo, entre la historia y el misterio, ¿no? Porque lo que hace de misterio tiene un contexto histórico. Con esto paso a explicarlo. Es autor de más de 20 libros, entre ellos, bueno, pues dedicados a los templarios, La vida secreta de Jesús de Nazaret, Felipe II, El Escorial. Bueno, vas tocando esos temas que van a caballo, como digo, entre la historia y el misterio. Bien. Has escrito también Las claves del Código Da Vinci. El Código Da Vinci creó un antes y un después, es decir, antes del Código Da Vinci había temas que no se tocaban, después se empezaron a tocar y mucho. Bueno, yo te diría que hay que diferenciar en primer lugar ensayo y novela. El Código Correcto. Da Vinci es una novela, que yo también cultivo ese género. De hecho, acabo de conseguir el premio Ciudad de Jaén de novela, uno de los premios de narrativa más importantes de España, con una novela que gira sobre Dickens y que también guarda relación con el misterio, pero con la historia. Por tanto, primera definición, ensayo histórico o ensayo sobre enigmas históricos y novela. Es cierto que el Código Da Vinci creó tal vez un antes y un después dentro de la narrativa de estos temas, no dentro de los ensayos. De hecho, el Código Da Vinci se inspiró en ensayos ya sobradamente conocidos, como el Enigma Sagrado o el Legado Mesiánico, entre otros, ¿no? Pero sin duda fue un hito dentro de la literatura o de la narrativa, de los thrillers históricos o pseudohistóricos, ¿no? Por ejemplo, los templarios, vamos a ver, yo por ejemplo, y al igual que mucha gente, ha visitado el castillo de Ponferrada, Sí. ¿vale? Un castillo Precioso. muy maravilloso por fuera, por dentro está, No. bueno, no lo cuidaron en demasía, creo que llegaron a hacer hasta un campo de fútbol dentro, Eso bueno, esas es. cosas que pasan aquí. Bueno, los templarios siguen siendo a día de hoy un enigma. Sí, sin duda, porque hay una versión oficial, la Orden del Temple, surge según esa versión, porque los caballeros templarios, 9 caballeros templarios, francos y flamencos, fueron a Jerusalén en 1118 con el propósito de velar por la seguridad de los peregrinos que iban a Tierra Santa. Versión ortodoxa. Versión heterodoxa, que es la que yo cultivo. Correcto. Durante 9 años esos 9 caballeros no participan en ninguna refriega, en ninguna batalla, en nada que presuma que realmente estaban allí para ese fin. Antes, al contrario, parecen pocos, 9 caballeros durante 9 años, nadie se suma, a excepción del conde Hugo de Champaña, nadie se suma a esa magra hueste, y por tanto se empieza a presumir que hacían otra cosa bien distinta, hasta el extremo de que comienzan a hacer excavaciones, etcétera, dentro de lo que había sido el solar del Templo de Salomón, posteriormente Templo de Herodes. Y a partir de ahí surge la especulación sobre la que se han construido multitud de historias. ¿Encontraron qué? El Santo Grial, la Sábana Santa, el Arca de la Alianza. Hay, por tanto, un enigma en el temple, un enigma que además se fortalece con su súbita desaparición. En 1314 el Papa dicta la desaparición de la orden por una bula, los caballeros son perseguidos, algunos
cambian de título y de orden. Aquí en España sucedió, en Portugal en la Orden de Cristo, aquí en la Orden de Montesa y Calatrava, pero el supuesto secreto templario, el gran tesoro del Temple, nunca apareció, con lo que se han construido toda suerte de hipótesis, ¿no? Si realmente, en efecto, estaban en posesión del Grial, del Arca de la Alianza o lo que fuera. Por tanto, sí son un enigma en sí mismo. El hecho de que su desarrollo y su extinción vengan a coincidir con el desarrollo y desaparición de la construcción de las catedrales góticas fortalece esa idea. Y hombre, eso es un terreno abonado para el cultivo de novela y ensayo, ¿no? Claro. Sin duda. Felipe II y el Escorial. Vamos a ver, Felipe II es el rey planeta, si los franceses tienen el rey Sol, nosotros teníamos el rey planeta, es el hombre todopoderoso, es el Estados Unidos, éramos el Estados Unidos de la época, ¿vale? Nadie nos tosía. Construye el Escorial basándose en la parrilla en la que asaron a un santo, bueno, con lo cual... Esa es la tesis oficial. Es la tesis oficial también. Pero Felipe II es un hombre oscuro también, es un hombre muy oscuro. Sí, de hecho nosotros, los españoles, lo llamaban entonces el rey prudente, en cambio sus enemigos protestantes lo llamaban el demonio del mediodía. Sí. Felipe II en efecto fue un personaje muy rico psicológicamente, un tipo que perseguía a los protestantes, pero que al mismo tiempo dictaba cánones de libros prohibidos, pero al mismo tiempo era un tipo que tenía una colección de libros de magia fantástica, y que tuvo por mago de cabecera al hombre que finalizó la construcción del Escorial, que fue Juan de Herrera. Juan de Herrera, además de ser un insigne matemático, un arquitecto, era un hombre muy cultivado en las artes mágicas, hasta el punto de que se le ha relacionado con la masonería. De hecho, bueno, el Tratado de la Piedra Cúbica, que escribe Juan de Herrera, ha recordado a muchos ese propósito interno de los masones del cultivo, del pulimiento, de la piedra cúbica, que sería la propia transformación interna del sujeto, hasta el extremo de que cuando se entra en la Basílica del Escorial y se mira hacia la cúpula, donde está, hacia el fresco de la entrada, donde está representada la imagen de Dios en su santidad, está al lado de una piedra cúbica. De manera que Felipe II es un hombre muy rico psicológicamente, es un tipo, como decía antes, que presume de ser campeón de la ortodoxia, pero al mismo tiempo cultiva las artes mágicas, y se dice que dedicó la torre norte, la torre de los alquimistas, a alquimistas que trabajaban en la elaboración de la piedra filosofal y que se produjeron, y eso sí está recogido, ciertas explosiones y destrucción de esa torre durante el momento en que se construía el Escorial. De manera que la idea de que el Escorial se construye siguiendo la planta de la parrilla donde fue asado San Lorenzo es pueril. Antes, al contrario, él, Felipe II, se creía el segundo Salomón, así como su padre, Carlos I, había sido el segundo David. Y Salomón fue el que construyó el templo de Salomón. Claro. Digamos, el compendio de todas las artes mágicas. Y él pretende hacer un segundo templo de Salomón en un lugar peculiar. Si se entra en la Basílica del Escorial, creo que es en la segunda capilla a la izquierda, hay un cuadro de Pantoja que recoge una curiosa escena, la escena de San Agustín, de San Jerónimo y del Niño Jesús. El Niño Jesús señala un agujero en el suelo y San Agustín lleva una maqueta del Escorial y parece tener el propósito de colocarla sobre ese agujero. De ahí la idea de que aquello es la boca del infierno, y que Felipe II lo que hizo fue construir un lugar de poder, un lugar mágico, según esa idea, encima, para sellar, para tapar una de las entradas a la boca del infierno. Te tengo que preguntar, sin pedirte una valoración lógicamente política, muy cerca del Escorial hay otra construcción, que es el Valle de los Caídos, que hay personas que lo visitan y dicen, esto es una copia mala del Escorial, por dentro, por fuera, bien, esas estatuas con esas espadas, tal, parece tétrico, por dentro sí parece simular un poquito lo que es las pinturas del Escorial. Ahí daría también para mucho. Sin duda, hay todo un grupo de personas que han estudiado el esoterismo que pudo rodear al dictador Franco, y seguramente la elección de aquel lugar no fue casual, es muy probable, así como tampoco lo fue en su momento la elección del Escorial, ¿no? Si se leen las crónicas de la época, donde se relata el modo en que fue elegido el lugar del Escorial, se habla de que trabajaron doctores en alquimia, astrólogos y geomantes para buscar un lugar de poder, ¿no? Pues es posible que Franco, el dictador, hubiera hecho algo parecido. Se ha presumido con la idea de que tal vez lo que en principio Franco quería hacer ayer era una especie de pirámide, ¿no? Y que se le desaconsejó esa idea
por masónica, y que se optó por la gigantesca cruz que vemos allí, ¿no? Más allá de la connotación política que pueda tener aquel lugar, de la que creo no estamos hablando. No estamos hablando en este momento. Yo creo que normalmente estos grandes dictadores, estas grandes personas egocéntricas y ególatras, se hacen rodear, caso de Felipe II, de su padre o de este personaje Franco, se hacen rodear de personas de estas características, ¿no? Y si escarbas en su biografía oficial te encuentras sorpresas probablemente tan monumentales como el Valle de los Caídos. Como el Valle de los Caídos. Para finalizar, no te quitamos más tiempo, que estás a puertas de conferencia. Has tratado también la vida secreta de Jesús de Nazaret. En una ocasión leí, de la persona que más se ha escrito en la historia del mundo es de Jesús de Nazaret. Y de la segunda persona que más se ha escrito en el mundo es de Adolfo Hitler. ¿Compartes esta opinión? De la primera estoy convencido de que puede ser, si no la más, una de las más biografiadas, escritas o noveladas. Del segundo no lo sé, pero mira, tiene su gracia porque los arios pretendían desarrollar una nueva religión en la que el Mesías era Adolf Hitler, ¿eh? Y es tal vez la antítesis, ¿no? La luz y las tinieblas, depende de cómo se mire, aunque supongo que Adolf Hitler no tenía la misma consideración que yo, y tiene su gracia. Dentro del tema, de que en efecto puedan ser dos antagonistas los más biografiados o los más novelados. Sobre los que más se ha escrito. Pues Mariano Fernández, no te cogemos más tiempo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Una persona que me dio clase me dijo un día, la buena entrevista es aquella en la que te quedas con ganas de preguntar más, no en la que se agota todos los temas, con lo cual me quedo con ganas de preguntar muchísimas más cosas. Cuando quieras, un placer. Gracias. Bueno, pues nos despedimos de Mariano Fernández, nos vamos, en un momento volvemos, hasta ahora. Bueno, continuamos. Si antes hablábamos dentro de esta noche especial de misterio que se celebra en la Feria Internacional de Coleccionismo de Mieres, si antes hablábamos con Mariano Fernández Urresti, ahora vamos a hablar con Juan Gómez Ruiz, que es otra de las voces autorizadas para hablar de misterio y de fenómenos extraterrestres en nuestro país. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, pues cántabro. ¿Sí? También, como Mariano Fernández Urresti, bueno, ¿qué tiene Cantabria? ¿Lleva algo Cantabria con la magia o con la magia, el misterio? ¿Era algo? Porque yo hasta ahora pensaba que La Palma se le va a Galicia, con aquello que a ver las ailas del Catrín con rayas, pero... Sí, no, la verdad es que Cantabria, pues como quizá toda la cornisa cantábrica, ¿sí?, pues tiene evidentemente su magia, su misterio, tanto en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco. Bueno, siempre se ha hablado de esa mitología, ¿no? Una mitología que está muy arraigada en los pueblos, en las gentes, y siempre eso ha generado historias que se han considerado posteriormente como insólitas, algunas de ellas inquietantes, y todas ellas incluso han calado profundamente en la cultura y en los pueblos, de tal manera que hay tradiciones que se siguen repitiendo año tras año desde épocas ancestrales, ¿no? Quizá esas historias puede que partieran o tuvieran una base real, o cuando menos tuvieran una leyenda que se basara en algo real, y esa es quizá una de las motivaciones que hace que la orografía tan increíble en Asturias o Cantabria o Galicia o País Vasco pues haga ver a las personas que vivan allí pues algún ser extraordinario, que los bosques con sus sonidos, con el viento, con las formas que generan los árboles y quién sabe si con algo más que habita allí, no lo sabemos, pues conforme a alguna de estas historias que finalmente acaban apareciendo como sucesos extraños o paranormales. Claro. Diriges también el programa Nueva Dimensión. Bueno, háblame de él. El programa Nueva Dimensión es un programa que intenta buscar pues eso mismo, ¿no? Los misterios, pero misterios de todo ámbito, ¿no? No solo el misterio típico, clásico, lo que yo llamo los grandes incunables, como serían los ovnis, las apariciones, las psicofonías, sino también todo aquello que en realidad representa un enigma para el ser humano. Estamos hablando de misterios de la historia, misterios de la ciencia, misterios también incluidos en la tecnología, en los descubrimientos, en todo aquello, aparte de ovnis y ese tipo de cuestiones, que nos haga plantearnos si la realidad que vivimos es la que nos dicen que es, o quizá otra diferente, que puede ser incluso complementaria con la que vivimos, ¿no? Pero esa realidad que puede ser más paranormal, o esa realidad que puede ser en algunos casos
vamos a decir que producto de una conspiración incluso determinada, como también las conspiraciones forman parte del misterio, pues todo aquello es lo que intentamos dar como a los oyentes como parte de nuestra programación, pero siempre, ojo, y hay que tenerlo muy claro, hablándolo desde lo más riguroso que podamos hacer. No vamos a decir porque alguien venga, como me ha ocurrido en alguna ocasión, tienes que venir a mi casa porque mi televisión se enciende sola, ¿no? Yo lo primero que le dices es, bueno, pues llame usted a un técnico, claro, y luego me dice si ocurre algo más, ¿no? Claro. Ese tipo de cosas, no ir a la primera de cambio y a creerse todo, sino simplemente hacer una labor periodística de trabajo, de documentación y todo eso. La teoría de la conspiración que citabas ahora, la teoría de conspiración, ¿por qué nos atrae tanto? Por ejemplo, por poner un ejemplo, a mí personalmente me gusta muchísimo la historia y hay una teoría de conspiración, tú la conocerás mejor que yo, que es que dicen, Roosevelt sabía que los japoneses iban a atacar Pearl Harbor, dejó que aquello ocurriera para crear un caldo de cultivo que pudiera arrastrar a su país a la guerra. Eso es una teoría de conspiración, sí, que funciona desde hace muchísimos años. Esa y otras. Otras que dicen, el hombre jamás llegó a la luna. Hay gente incluso que te dicen, nunca llegó. Se rodó en un plató de televisión, había que ganar una carrera a los soviéticos. Pero fíjate, por ejemplo, esa última que comentas, el hombre nunca llegó a la luna, es una conspiración. Lo que ocurre es que el mundo de las conspiraciones a veces conspira contra sí mismo, creando conspiraciones contrarias a la primera. Sí. Me explico. Hay evidentemente esa teoría de la conspiración que dice que el hombre nunca llegó a la luna y que todo fue un engaño producido por Stanley Kubrick, sí, que fue el gran artífice junto con el gobierno de Estados Unidos para crear esa pantomima, vamos a decirlo, ¿no? Y tal, que si la sombra de la bandera, que si el viento de la bandera. Sin embargo, hay una teoría de la conspiración que dice que el hombre, es decir, Neil Armstrong y todo su equipo, cuando llegó a la Luna, se encontraron con estructuras que había en la Luna, con seres que incluso les acompañaban. Incluso hay una conversación que está grabada y está traducida entre supuestamente los astronautas, sí, y la base de control de Houston, en donde los astronautas decían que estaban siendo acompañados por algo, por unos seres, algo extraordinario. ¿Qué significa? Que si hemos ido o no hemos ido. Claro, si no hemos ido, es imposible que esa grabación sea real. Y si hemos ido, obviamente lo del plató es imposible que ocurriera, ¿no? Por lo tanto, estamos ante cosas que nos atraen mucho, porque en el fondo el hecho de que nos traten de engañar o nos digan o nos manipulen la historia es algo que sí hemos hecho a lo largo de la misma. Tú hablabas del caso de Pearl Harbor, pero eso, trasladado incluso a nuestro mundo moderno, sí existía, ¿no? Yo puedo recordar, Estados Unidos entra en guerra con España porque el acorazado Maine, sí, pues se hunde. Los americanos echan la culpa a España de haberlo volado. Porque, bueno, pues buscaban... casus belli, ¿no? Eso es. Sin embargo, fue lo que se denomina un acto de falsa bandera. Es decir, los propios Estados Unidos pues aprovecharon una situación donde este buque se había hundido para echar la culpa a España porque necesitaba esa guerra contra España por una serie de territorios. Eso siempre ha existido. Por lo tanto, no sería, desde luego, totalmente descartable el hecho de que haya alguna de estas teorías de la conspiración que efectivamente sean así. Claro. Lo que ocurre es cuando hay unas que contradicen a otras, como el caso de la Luna. Como el caso de la Luna, en este caso. Bueno, participas en el programa Cuarto Milenio de Iker Jiménez, la nave del misterio, que todos hemos visto alguna vez, aunque personalmente me gustaría verla algo más de lo que la veo. Bueno, ahí os disteis cuenta que el tema del misterio tenía un grandísimo público que desde que no había Jiménez del Oso había quedado huérfano. Claro, a ver, hubo una época, sobre todo en los años 90, en donde parece que el misterio se convirtió en una especie de pantomima de sí mismo. Empezaron a salir personajes que todos conocemos, personajes que eran utilizados para reírse literalmente de ellos en programas de televisión, y algunos de ellos fueron, digamos, el misterio que había en esa época. Y los que estábamos ahí en el misterio, vamos a decirlo, quizá más serio, quizá más contrastado, donde no entrábamos en ese juego, pues nos vimos relegados porque en ese momento esos personajes eran los que ocupaban toda la audiencia en ese instante, ¿no? A partir que llega Cuarto Milenio, hay una transformación, junto con otros programas que consiguen también volver a sacar ese misterio de seriedad. Y aunque uno se pueda creer o no las historias, lo que es indudable es que todas ellas están tratadas con el mayor rigor posible. Por lo tanto, alejándonos de ese histrionismo, de ese espectáculo televisivo, de ese personaje que casi está más cerca de los problemas mentales que de una realidad paranormal o extraña,
para centrarnos un poco más en tratar ese tema de sacarle por fin a la luz, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, Cuarto Milenio, yo creo que en televisión desde luego es un referente y trabajamos precisamente en ese sentido para que todas las historias lleguen al público y además al gran público en general, porque tú sabes que no solo se habla de ovnis, de fenómenos extraños en casas encantadas, si podemos llamarlo así, sino también de otros sucesos que son a nivel científico y al ámbito puramente y extraordinariamente científico. Científico, en este caso. Y además que llaman mucho la atención. Claro. Has tratado muy de cerca el tema de los ovnis. Yo cuando oigo hablar de ovnis, siempre me hago la siguiente pregunta. Digo, bueno, ¿por qué siempre damos por supuesto que si hay alguien ahí afuera es mucho más adelantado que nosotros? Claro, eso es un por supuesto. No es como si decimos, los noruegos son más guapos que son los españoles porque son altos y rubios. Que también se piensa, bueno, que ¿no? también se piensa, ¿no? Por ejemplo. Hombre, evidentemente hay que pensar una cosa. Si alguien ve algo extraño en el cielo que hace unas evoluciones extraordinarias a velocidades increíbles y que no pertenecen a nuestra tecnología, o por lo menos consideramos que no pertenecen a nuestra tecnología, podríamos elucubrar con que la inteligencia que moviera aquello tendría más conocimientos que nosotros. Otra cosa es el contacto. Otra cosa también es una pregunta recurrente: ¿por qué no vienen? Si son más inteligentes, ¿por qué no vienen, se manifiestan y dicen, hola, estamos aquí? ¿Por qué no se comunican, no? Y yo muchas veces elucubro ante este ejemplo, ¿no? Yo sin duda, tú sin duda, nuestros oyentes sin duda, son más inteligentes que una hormiga. O podríamos ir más allá, más inteligentes y tenemos más capacidades tecnológicas que una vaca. Pero somos incapaces de comunicarnos con una vaca y poder hablar con ella. Es decir, el hecho de ser más inteligente, tener una tecnología más avanzada, tener más capacidades en otros ámbitos, no implica que yo me pueda comunicar con todos los seres que están inferiores a mí en esos aspectos. Una simple hormiga es imposible que yo le haga entender que 1 más 1 sean 2. Simplemente decirle, hola, estoy aquí, y que lo entienda, ¿no? Por lo tanto, eso no significa que puedan estas entidades, vengan de donde vengan, que tengan la capacidad de tener ese contacto. Es muy difícil. Ya es bastante difícil comunicarse con un noruego y hablar con él y entenderse solamente por el hecho del idioma, y eso que pertenecemos a la misma especie. O sea que imagínate con los que vienen de más lejos, en este caso. Echando también, por supuesto, y en esto entraríamos en otra teoría de la conspiración, que todo lo que se ve por ahí arriba y que se puede calificar de ovni, quizás no sea ovni, quizás sea un prototipo militar de Estados Unidos, por ejemplo, que digas, bueno, evidentemente. Y yo pensé que era un ovni. Claro, hay muchísimas cosas que desconocemos y que los gobiernos, es Vox Populi, pues utilizan para la maquinaria de la guerra, y el avión contra menos detectable sea mejor, y el avión contra más forma extraña tenga, igual mejor, porque no se parece a un avión, claro. Igual se parece a otra cosa, y el avión contra más capacidades aerodinámicas y contra más evoluciones extrañas que pueda hacer ante cualquier maniobra en el aire, pues mejor todavía. Lógicamente muchas de estas cosas son confundidas simplemente con un satélite, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que hay testigos y hay testimonios que te cuentan cosas que nada tienen aparentemente con algo que podamos nosotros, vamos a decir, que asociar a elementos humanos, ¿no? Ahí es cuando desde luego entra el desconcierto, porque cuando te explican, como hace bien poco un señor de 85 años que me decía, a mí ya me da igual que me crean o no, dice, yo vi una bola como si fuera una suerte de bola de espejos en donde brillaba en su interior y se reflejaban, decía, los eucaliptos, dice, más grande que mi casa, saliendo a una velocidad increíble echando chispas. Pues uno piensa si realmente los militares estarían detrás de esa bola de espejos. Claro. Es complicado, ¿no? Y sobre todo bueno, pues un poquito el lucubrar sobre quiénes son o de dónde vienen o cuál es la procedencia, sea terrestre o no sea terrestre, ¿no? Es evidentemente un misterio, por eso precisamente se habla de ello y por eso precisamente forma parte de programas como Cuarto Milenio o Espacio en Blanco o tantos otros como los cuales estamos invertidos, ¿no? Porque en el fondo lo que deseamos es descubrir esas cosas, claro. No tanto afirmar son extraterrestres, sino en el fondo descubrir si realmente, si son proyectos militares, pues por lo menos decirlo, ¿no? Decirlo en este caso. Pues Juan Gómez Ruiz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias. Un placer. Encantado. Bueno, pues el segundo de nuestros protagonistas de esta noche en lo que se refiere al misterio. Nos vamos a publicidad, volvemos en un momento. Hasta ahora.
Bueno, pues continuamos en esta noche dedicada al misterio, porque la Feria Internacional del Coleccionismo de Mieres ha tenido bien dedicarlo precisamente uno de sus apartados a eso, al misterio, también a actrices y actores de doblaje. Pero bueno, en este caso del misterio en el que nos ocupa ahora mismo, nos encontramos con Miguel Pedrero. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Encantado. Bueno, encantado igualmente. Periodista freelance durante más de una década y especialista en temas, o te has especializado en temas que tienen que ver con la teoría de la conspiración, entre otros, sí. Vale. Yo antes hablaba con otro de tus compañeros en las conferencias, Juan Gómez Ruiz, le preguntaba, ¿qué tiene, y te lo pregunto a ti también, sí, ¿qué tiene la teoría de la conspiración que tanto nos atrae a muchos? Lo que pasa es que si dices teoría de la conspiración... Te voy a poner los dos ejemplos que le puse a él. Vale. Una teoría es, hay gente que dice que el hombre nunca llegó a la luna, que Stanley Kubrick lo rodó todo en un plato, y hay otra que dice que Roosevelt sabía perfectamente que la flota japonesa, que los aviones japoneses iban a destrozar su flota en el Pacífico, pero necesitaba un casus belli para meter a su país en la guerra. Una no tiene sentido y sobre otra hay una serie de evidencias que apuntan a que eso puede ser real, la de Roosevelt. ¿La de Roosevelt podría ser real? Sí, claro, sí. Por eso, paradójicamente, mandó sus portaaviones marchar. Bueno, que no... al menos es algo sobre lo que se puede discutir y que hay evidencias en ese sentido. Es decir, lo que pasa es que cuando tú hablas de teoría de la conspiración, ya la propia palabra desprestigia, ¿no? Porque la palabra conspiranoico o conspiranoia... Bueno, pero cuidado, la conspiración ha movido el mundo. Unos señores conspiran para asesinar a Julio César, creyendo que se iba a acabar, claro, nunca iba a haber imperio en Roma, y de repente lo que consiguen es que haya un imperio, le sucede a Augusto. Claro, a mí no me gusta mucho, ¿no?, el término de teoría de la conspiración. Sí es cierto que quizás durante una época de mi vida me he centrado en investigar una serie de asuntos que ponían en duda ciertas teorías o ciertas versiones oficiales comúnmente aceptadas, porque tú sabes que la historia siempre la escriben los ganadores. Sí. Y los en España no. Bueno, y los gobiernos y ciertos poderes económicos, mediáticos y políticos siempre tratan de imponer su verdad, ¿no? Lo que pasa es que la realidad no es una autopista que se dirige hacia un punto concreto, sino la realidad es esa autopista y el enorme bosque que hay alrededor. Correcto. Te decía en España no, porque Anthony Beevor, el militar y escritor inglés, escribió un libro sobre la Guerra Civil Española y dijo: las historias de las guerras siempre se escriben los vencedores, salvo en España, que las escriben los perdedores. Aquí ya entramos en un asunto un tanto complicado. Yo no estoy tan de acuerdo en eso. Es cierto que siempre hay versiones oficiales, ¿no? En España la guerra la ganaron unos y durante ciertos años ofreció esa versión oficial, ¿no? Y luego esa versión ha ido cayendo con el tiempo, ¿no? Es un tema muy complicado que en el fondo no tiene tanto que ver con la teoría de la conspiración como en realidad con las dos Españas, claro, ¿no? Es decir, la visión que cada uno de nosotros... Porque es que además en España la cuestión de la guerra civil está muy vinculado a ciertos pensamientos políticos, ¿no? Es lo que llamamos las dos Españas, ¿no? Bueno, ahí habría muchísimo que tratar. Cosas. Bueno, sí. Una de tus obras es Corrupción, las cloacas del poder, estrategias y mentiras de la política mundial. Bueno, no nos vamos a ir a la política mundial, vamos a ir a la nacional, Villarejo. Villarejo con sus grabadoras. ¿Es una corrupción, es una cloaca del poder? Bueno, desde mi punto de vista es una absoluta cloaca, pero ¿en qué estado, qué nación, qué país no tiene sus cloacas? ¿Qué son los servicios de inteligencia? ¿En qué emplean su dinero? ¿En qué emplean sus medios? Pues hoy, obviamente, hay cloacas. Una cosa es la legalidad, la versión oficial que se nos transmite en diferentes medios, y otra cosa son las operaciones de los servicios de inteligencia, de la policía y de la Guardia Civil, cuando tiene que realizar determinadas operaciones. A veces se tienen que manchar las manos, llegar a acuerdos con los malos. El fin justifica los medios en ocasiones para ellos. En ocasiones el fin puede justificar los medios. Es decir, son mundos oscuros y cloacas en los estados siempre las hay. ¿Qué ocurre? Que en este momento hay un señor
que ha trabajado para esas cloacas del Estado, en realidad era uno de esos fontaneros, especialista en trabajar para el Estado, y aquí, con sorpresa, nos encontramos que era alguien que no solamente trabajaba para el Estado, sino que también había creado unas empresas pantallas que a veces servían a los intereses del Estado, pero a veces también servían a sus propios intereses. Es decir, que llega un momento que se mezclan, como ocurre siempre en estas cuestiones, los intereses de Estado con los intereses personales. Y esas cloacas están saliendo a la luz a cuentagotas, porque yo estoy seguro de que si salen todas las cloacas se caería este país, pero y los demás. Y los demás, porque en realidad lo que mueve la política, lo que mueve la economía y determinadas cuestiones que pasan tienen mucho que ver con esas cloacas y con operaciones de inteligencia, con chantajes políticos y con muchas otras cuestiones que en la mayoría de los casos no salen a la luz. Y sobre todo, y hablo en el caso de España, cuando hay un género periodístico que está absolutamente en desuso, que es el periodismo de investigación. Yo no entiendo un periódico o una gran emisora de radio o una gran emisora de televisión que no tenga un amplio equipo de investigación. No tiene sentido. Luego siempre está la queja de que la gente no compra periódicos, de que la gente ya no ve telediarios. Ya no ve telediarios. En el fondo yo creo que todo el mundo, lo reflexione más o menos, tiene la sensación de que nos la están metiendo doblada, de que esa es una versión, pero que no es la verdad, y que la verdad se escamotea en muchas ocasiones, y que a veces los medios son correas de transmisión de determinados intereses políticos y económicos. Y hay una sensación, ¿no?, que está por debajo de la sociedad, y existe esa sensación, ¿no?, de que nos están engañando. Por lo tanto, y en este país se ha hecho periodismo de investigación muy interesante y muy importante, pero a cuentagotas. Como los grandes medios de comunicación no tienen 20 tíos investigando y sacando historias. A lo mejor no interesa. A lo mejor no interesa, quizás. Bueno, has escrito también Un druida en Compostela, el camino hereje de Santiago. Vamos a ver, Compostela, para las personas católicas, después de Roma, viene a considerarse prácticamente como lo máximo, el camino de Compostela, el camino de Santiago, en una palabra. Bueno, pues es un camino de beatitud, de santidad, de peregrinaje, es la primera autopista de Europa, creada en la Edad Media y tal. Pero Compostela, si una persona que no supiera nada tú la sitúas en Compostela, Compostela parece un lugar mágico en sí mismo, ¿no? Compostela es un lugar mágico. En realidad, fíjate que el Camino de Santiago es fantástico. Detrás hay un sentimiento, en muchas personas que lo realizan, hay un sentimiento religioso muy lícito, desde mi punto de vista, y es magnífico, ¿no? Porque creamos o no creamos en una determinada religión o filosofía, fundamentalmente lo que tenemos que hacer los que no creemos en esa religión o en esa filosofía es respetarla, respetar a las personas que creen en esa religión, en esa filosofía, y aceptar que el mundo es diverso y que la inmensa mayoría de las personas piensan diferentes unas de otras, ¿no? En realidad el Camino de Santiago es muy anterior incluso al propio nacimiento de Cristo, al propio nacimiento del cristianismo. Ese camino ya existía, se pierde en la noche de los tiempos, es un camino que ya hacían los pueblos indoeuropeos, incluso antes de los pueblos celtas. ¿Qué era? Era el camino hacia el fin de la tierra, hacia el finis terrae, donde se termina la tierra conocida. ¿Por qué? Porque en la creencia de los pueblos indoeuropeos, su paraíso era una isla en medio del Atlántico, la isla de la eterna juventud. Cuando tú fallecías, ibas a la isla de la eterna juventud, donde vivías siempre joven, con enorme salud, había alimento y animales de sobra para vivir tranquilamente, y esa era la isla de la eterna juventud. Entonces había que realizar ese viaje para rendirle pleitesía o rendirle homenaje a los dioses, para estar lo más cerca posible de esos dioses. Eso tiene mucho que ver con la tradición de San Andrés de Teixido, ¿no? Sí, que no va de morto, va de vivo. El que no va de morto, va de vivo, efectivamente, ¿no? Es decir, es algo que tienes que hacer una vez en la vida y que tiene mucho que ver con esa creencia de la isla de eterna juventud. Por ejemplo, tú nunca has hecho lo siguiente, una noche con unos amigos o con tu pareja, mirando el firmamento y de pronto pasa una estrella fugaz y habéis pedido un deseo, ¿no? Esa es una creencia que también tiene que ver con el Camino de Santiago y con esos pueblos indoeuropeos,
¿Qué son las estrellas fugaces? Son las almas de los fallecidos que van a la isla de la eterna juventud. Tú no le pides un deseo a la estrella fugaz, le transmites un deseo a ese alma para que se la transmita a los dioses. Correcto. A ver si los dioses Son benévolos y pueden concedértelo. Quería preguntar también, has escrito los 20 expedientes X españoles más famosos. Cítame, no sé, el podio, el 3-2-1. Uf, qué complicado, el 3-2-1. Bueno, te puedo contar, bueno, muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, me voy a centrar en uno, ¿no? Caso Ferrerías. ¿Caso? Ferrerías. Ajá. 7 de marzo del año 1996. ¿Sí? Cuando un agricultor observa un extraño objeto luminoso que llega a posarse en su terreno, observa cómo de ese objeto luminoso, que es semitransparente, descienden unos seres por una rampa de luz, y él se va a casa con mucho miedo. De la mañana siguiente se encuentra su terreno repleto de huellas muy extrañas. Es un caso que a mí me llegó, o a nosotros nos llegó pocos días, al día siguiente de que sucediera, con lo cual tuvimos la oportunidad de entrevistar al testigo, pero es que no solamente lo vio él, lo vieron otras muchas personas, observaron ese objeto volador no identificado, pero es que no solo eso, sino que a una base militar que está a unos 2 kilómetros de distancia de Ferrerías, de la pequeña aldea donde tomó tierra este extraño objeto volador, resulta que ese objeto, antes de aterrizar en la finca de José Manuel Castro, permaneció sobre la antena de comunicaciones de esa base militar, que es una base militar de comunicaciones, y lo observaron varios militares. No solo eso, sino que también fue detectado en el radar, y durante varios días, varios cazas militares estuvieron sobrevolando la zona intentando cazar o captar tanto ese objeto como otros objetos voladores que se vieron posteriormente. Es decir, ese caso forma parte de un pequeño flap, de una pequeña oleada de ovnis en un lugar muy determinado, objetos que fueron fotografiados, detectados por los militares, observados por los militares, y que finalmente uno de esos objetos aterriza y deja unas huellas enormemente interesantes en un terreno, huellas enormes de una especie de calzado muy extraño, que se hundían en la tierra hasta 20 centímetros, sí. Es decir, que tenían que pesar bastante muchísimo. Incluso logramos localizar las marcas o los rastros del tren de aterrizaje de ese objeto volador, es decir, digamos, las 3 patas, por decirlo de un modo, trípode, digamos, del trípode sobre el que se mantenía ese objeto volador. Es decir, hay cientos de testigos que observaron ovnis, varios testigos que observan ese objeto volador, huellas del aterrizaje y detección por parte de los militares. Ese es un expediente X. Pues con él nos quedamos, con el caso Ferrerías. Miguel Pedrero, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Hasta pronto. Nos vamos muy rápido, volvemos y continuamos el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, calavera sobre la mesa, sombrero, gorro, sombrero de bruja, gorro de calabaza. He ahí la cuestión. Lo importante es, sin duda, que ustedes disfruten de este puente. Que rindan honor a, los fallecidos, que tenga cada uno, pues sus seres más cercanos, y, ¿por qué no?, que pasen un poquito de miedo, que se abracen a la persona querida, aquel que la tenga cerca por la noche y pueda, pues abrazarse muy mucho si en un momento dado suena un ruido extraño en casa o llega una ráfaga de viento más fuerte de lo habitual. Volvemos el martes, después de este puente festivo que vamos a tener el martes a partir de las 10 de la noche aquí en el YE de Asturias Televisión. Mientras tanto, nos quedamos con la calavera, sus ojos refulgentes y todo cuanto nos rodea en esta noche verdaderamente mágica. Que descansen.